Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este miércoles 5 de junio del año 2024. Y en este momento, a las 9 en punto de la mañana, usted está sintonizando en conexión por Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami, territorio Éxitos. Usted también nos puede escuchar en su teléfono celular si descarga la aplicación Actualidad Media Group. Esta aplicación usted la puede descargar de manera gratuita en su celular. Y si usted entra en www.exito107.com, además de escucharnos, nos puede ver. Es aquí donde recibo el saludo de Guillermo Useche desde Puerto Ordaz. Dice: hoy nos visita María Corina, escoltada por el régimen. La acompañaremos sin miedo. Douglas Isturiz, con mucho entusiasmo desde El Salvador. Carlos Cuevas, saludos desde Westchester, en Pensilvania. Xavier Miguéis en Barcelona, España. Henry Moreno en Atlanta. Alfredo y Marianela en Dulcinela, Toronto. Hugo Boscán en Játiva, Valencia, España. María Elena Olivares nos saluda desde Caracas. Gracias, María Elena. José de Villa en Maracaibo. Doña María Alicia Cifontes, siempre tan consecuente en Caracas. Aeda Bon en Orlando. Antonio Rodríguez. Mike Malone, hoy desde Indianápolis, camino a Pensilvania. Feliz día. Bueno, vaya con cuidado en la carretera. Magali Hernández nos saluda desde Dublín. Buenos días desde Maracaibo. Y le manda un saludo a Gabriela Montero, orgullo venezolano, por su premio recibido en Oslo. Carmen María Figuera, buenos días. Yoya, desde Toronto, le mando un beso a Barbarita. Gerardo Serrao en Doral. Diana Sotillo en Caracas. Dan Bento en Winter Garden. Jesús Aguiar en Arequipa, Perú. María Ramírez en La Plant City. Edgar Bravo en Madrid. José Agudelo en Caja Seca, Estado Zulia. Egidio Álvarez en Cali. Gisela Guenón en Ercilia, Israel. Qué bien. Gloria Herrera en Bogotá. Diana Sotillo en Caracas. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, aquí en Miami, con Laura Rodríguez en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Mariel Sofía Rodríguez apoya a Floralicia en la producción informativa desde Madrid. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días y saludos a todos nuestros oyentes. Feliz miércoles, César, Flor, Laurita y Carlos en el estudio. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Buenos días. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy es el día de San Bonifacio, obispo y mártir, San Doroteo, San Franco y San Pedro Spanó. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está menguando en Géminis. Entró en Géminis a las 4:36 de la madrugada. La luna de Géminis es la luna de la comunicación de ideas, ideal para la difusión de mensajes e informaciones de interés colectivo. Advierten que la dispersión está en el ambiente. No es recomendable dedicarse a tareas que requieran de mucha concentración o profundidad. Las decisiones no deben tomarse en serio, y ya que existe gran impulso a jugar y a curiosear. Luna menguante en Géminis, Sol en Géminis, este miércoles 5 de junio del año 2024. Hoy es el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, no declarada y no reglamentada. Es también el Día Mundial del Medio Ambiente. Esto fue proclamado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Boston con el doctor José Ignacio Hernández. Un artículo de Elliot Abrams publicado en Council of Foreign Relations advierte que
si el juez federal que está manejando el caso de Citgo autoriza la venta, esto beneficiaría a Nicolás Maduro, lo beneficiaría políticamente, electoralmente. ¿Cuán factible es la venta de Citgo? Lo conversaremos con José Ignacio Hernández, quien fuera procurador general del gobierno interino. De Boston bajaremos a la ciudad de Washington para conversar con la profesora Elizabeth Vaquera de la Universidad George Washington. El presidente Biden presentó su nueva orden migratoria para restringir el asilo como contrapunto a las políticas de deportación masivas que promete Donald Trump. ¿En qué consiste esta nueva orden migratoria? Eso lo conversaremos con ella. De Washington iremos a Bogotá para conversar con Marta Elvira Soto, del diario El Tiempo. Gustavo Petro dice que no quiere reelegirse, pero lo dice. Dice que no quiere la constituyente, pero la vuelve a asomar. ¿En qué anda el señor Gustavo Petro? De Bogotá iremos a Marrakech para conversar con la periodista mexicana Alejandra Creil. Ella ha ganado el premio, el Premio Internacional Rey de España por su reportaje sobre depredadores en las aulas. Es un reportaje que ella publicó con Daniel Aguaso en el Universal de Ciudad de México a propósito de los abusos sexuales a niños y niñas en las escuelas primarias mexicanas. Después iremos a Asunción, en Paraguay, para conversar con Oscar Rodas, de WWF, la Organización Mundial de Conservación. Un artículo que leía, The Heat Will Kill You First, Life and Death on a Scorched Planet. El calor te matará primero, vida y muerte en un planeta chamuscado. Esto salió publicado en The New York Times. Pues, ¿hacia dónde vamos? Y las ciudades están preparadas para las oleadas de calor tan intensas que vienen. Y cerraremos con nuestra querida Elena Burke. Y con ella hablaremos de En la vida hay amores, que ya se estrena mañana en el Colony Theater. El foro en el día de hoy lo vamos a dedicar a la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? ¿Podemos hacer algo útil con la ansiedad? ¿Cómo superarla? ¿Cómo controlarla? Nos van a acompañar la psicóloga clínica Soribel León en Caracas y en Linares, Chile, la psiquiatra Carmen Julia Marín Rodríguez. Ese es el programa que hemos preparado para este miércoles 5 de junio. El 5 de junio de 1625, la ciudad de Breda, al sur de Holanda, se rinde tras un largo asedio y es tomada por el ejército español al mando del general Ambrosio Spínola en el transcurso de la Guerra de Flandes. Allí es donde después Velázquez pintó su famoso cuadro La rendición de Breda. El 5 de junio de 1752, Benjamin Franklin prueba que el rayo es electricidad. El 5 de junio de 1878 nació Francisco Villa, Pancho Villa, uno de los líderes de la Revolución Mexicana. Dice aquí la nota, es el único latinoamericano que ha invadido Estados Unidos. No. Es el único extranjero que ha invadido Estados Unidos. El 5 de junio de 1898 nació Federico García Lorca, el gran poeta y dramaturgo granadino, que fuera asesinado en 1936, cuando apenas tenía 38 años, al inicio de la Guerra Civil Española. Y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río. Uno de los versos
más populares de García Lorca. El 5 de junio de 1923 en Ciudad Bolívar nació el gran Jesús Soto, uno de los grandes maestros del arte cinético en el mundo. Falleció en 2005 a los 82 años. El 5 de junio de 1945, tras la derrota alemana en la Segunda Guerra Mundial, Berlín es dividido por las potencias aliadas y pasa a ser gobernado por Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y la Unión Soviética. Y el mismo día, 2 años después, el 5 de junio de 1947, George Marshall presenta el plan que llevaría su nombre, Plan de Ayuda a los Países Europeos Afectados por la Segunda Guerra Mundial. El 5 de junio de 1964, el Papa Pablo VI permite a los católicos ser incinerados al fallecer. Antes no se podía, antes había que enterrarlos. El 5 de junio de 1967 comienza la Guerra de los 6 días entre Israel y diversos países árabes. Al concluir con la victoria de Israel, Israel tomó pues buena parte de territorio palestino. El 5 de junio de 1968, en Los Ángeles, luego de un discurso en el Hotel Ambassador, el entonces senador y candidato presidencial Robert F. Kennedy es atacado a balazos por Sirhan Bishara Sirhan. Kennedy fallecerá al día siguiente. El asesino fue condenado a muerte. Posteriormente le fue conmutada la pena por cadena perpetua. El 5 de junio de 1981, los CDC informan de los primeros casos de SIDA en 5 varones homosexuales. El 5 de junio del 2004 falleció Ronald Reagan, el presidente número 40 de los Estados Unidos. Y el 5 de junio del año 2008 falleció el gran poeta venezolano Eugenio Montejo. La tierra giró para acercarnos, giró sobre sí misma y en nosotros, hasta juntarnos por fin en este sueño como fue escrito en el simposio. Pasaron noches, nieves y solsticios, pasó el tiempo en minutos y milenios. La tierra giró musicalmente llevándonos a bordo. No cesó de girar un solo instante, como si tanto amor, tanto milagro, solo fuera un adagio hace mucho ya escrito entre las partituras del simposio. Este poema, La tierra giró para acercarnos, es el que lee Sean Penn, recita Sean Penn en la película 91 gramos de González Iñárritu, con guión de Memo Arriaga. El 5 de junio de 1826 falleció Carl Maria von Weber. Falleció a los 39 años. Hoy está cumpliendo 83 la gran pianista argentina Marta Argerich. Y el 5 de junio de 1956 nació este caballero. Hoy Kenny G cumple 68 años. El editorial con César Miguel Rondón. El diario The Guardian en Londres ha titulado en el día de hoy: cada razón nos lleva a la convicción de que Netanyahu está prolongando la guerra en Gaza para procurar beneficios políticos personales. Esto lo dijo el presidente Biden en una entrevista que le hizo la revista Time, y que lo haya dicho ya es un elemento que pone la situación entre Estados Unidos e Israel en otro nivel. En otro nivel porque el gran aliado de Israel históricamente ha sido Estados Unidos. Le ha apoyado a pie juntillas en todo. Pero, siempre aparece un pero. El señor Netanyahu, criticado duramente dentro y fuera de Israel, pues poco ha hecho, uno, para la liberación de los rehenes, cosa que le ha ganado severas críticas dentro de Israel, y poco ha hecho por terminar la guerra. Todo lo contrario, ha ido alargándola de manera ya considerable. Sus medidas no han sido para
terminar pronto una guerra, que es la estrategia de cualquier líder que esté en un trance bélico, sino ha sido exactamente al revés. Dice el presidente Biden en su declaración, los dos partidos ultraortodoxos del gobierno israelí respaldan la última propuesta para alcanzar una tregua en la franja de Gaza y liberar a los rehenes. Eso obligaría aún más a Netanyahu a ceder. Egipto, por su parte, consideró que ese plan que llega desde Washington allana el camino para el Estado palestino. ¿Habrá algún encuentro, así sea telefónico, alguna conversación entre Netanyahu y Biden? ¿Algún nuevo viaje de urgencia del secretario Blinken a la región? No lo sabemos, pero por lo pronto allí está el tema. Mientras, es bueno reparar en lo siguiente. El fiscal general Merrick Garland dijo ayer que el Departamento de Justicia está muy preocupado por la posibilidad de un ataque terrorista en territorio de los Estados Unidos, después del ataque de Hamás el 7 de octubre en territorio israelí. El nivel de amenaza para nosotros ha aumentado enormemente. Cada mañana nos preocupamos por esta cuestión. Intentamos rastrear a cualquiera que pueda estar intentando dañar al país. Por supuesto, esta es una gran prioridad para el Departamento de Justicia. Añadió que ha habido una terrible explosión de amenazas antisemitas desde el 7 de octubre, pero también hay amenazas antiárabes y antimusulmanas en este país que atemorizan a todas las comunidades. Otra razón, pues para resolver lo más pronto posible el drama en el Medio Oriente, el impacto doméstico, que ya va siendo considerable, sobre todo tomando en cuenta el año electoral, y que puede incluso subir a niveles de violencia, como lo está sospechando y temiendo el fiscal Garland. ¿Entrará en razón el señor Netanyahu? Veremos. 9:19 de la mañana, Capicúa, una pequeña pausa, y al regreso venimos con las noticias más importantes de este miércoles 5 de junio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y a las 9:24 vamos con las noticias más importantes de este miércoles 5 de junio. La alianza que encabeza el primer ministro de la India, Narendra Modi, logró la tercera victoria consecutiva en las elecciones al obtener una mayoría parlamentaria suficiente para gobernar, aunque significativamente inferior a la pronosticada por los sondeos. La Comisión Electoral de la India anunció tras 14 horas de recuento la mayoría de la coalición gobernante conocida como Alianza Democrática Nacional y que está liderada por Bharatiya Janata Party, el partido de Modi. Los 285 escaños reportados hasta el momento concederían a la alianza un número de parlamentarios suficiente para elegir al futuro primer ministro de la India, que salvo sorpresa mayúscula, volverá a ser Modi. La Asamblea Nacional de Nicaragua ratificó con carácter urgente un decreto de Daniel Ortega que autoriza la entrada a Nicaragua de tropas, naves y aviones de las Fuerzas Armadas de Rusia entre el 1 de junio y el 31 de diciembre de este año. Tropas también de Cuba, Estados Unidos y Venezuela. El fin de esta medida es de intercambio y asistencia humanitaria en beneficio mutuo en caso de situaciones de emergencia. El Parlamento nicaragüense, bajo control oficialista, ratificó con carácter urgente el decreto de Daniel Ortega, aliado de Vladimir Putin. Nicolás Maduro anunció que los restos de Cristóbal Mendoza, el primer presidente del país tras la independencia, serán trasladados al Panteón Nacional en Caracas. Yo tengo una deuda con ustedes y conmigo mismo y la voy a pagar este mes, el 23 de junio, día del cumpleaños del gran Cristóbal Mendoza. Vamos a llevarlo al Panteón Nacional, al lado de Bolívar, al lado de los héroes. Quiero que se vayan para Caracas, dijo Maduro allí en Trujillo.
Reconoció a Trujillo como una tierra maravillosa donde han nacido sabios, santos y patriotas, como Mendoza. Hablando de las palabras que dice Nicolás Maduro, soltó que ya el Papa tenía lista la canonización de José Gregorio Hernández. Tal cosa es falsa, de toda falsedad. El defensor del pueblo de Panamá, Eduardo Leblanc, presentó una denuncia penal por más de 400 supuestos casos de violación ocurridos en la selva del Darién, la frontera natural entre Panamá y Colombia que cruzan miles de migrantes irregulares en su viaje hacia Norteamérica. En un comunicado, la Defensoría del Pueblo indicó que ya había procedido a la apertura de investigación de oficio en contra del Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad Pública y Médicos Sin Fronteras, en la cual se solicitaron informes a estas entidades mediante oficios. Médicos Sin Fronteras redactó informes sobre casos de presuntas violaciones a migrantes irregulares entre abril de 2023 y hasta que cesaron sus operaciones en la frontera del Darién, según el defensor del pueblo panameño. Joe Biden firmó una orden ejecutiva que restringirá de manera drástica las solicitudes de asilo en la frontera con México, en lo que supone una de sus medidas migratorias más duras, y que llega en plena campaña para las elecciones generales de noviembre. Vamos a seguir trabajando con nuestros vecinos mexicanos, en lugar de atacarlos, y construiremos una relación fuerte, dijo Biden en un discurso en la Casa Blanca. Esa orden, que entrará en vigor hoy mismo, permitirá a las autoridades estadounidenses deportar a quienes no cumplan unos estrictos estándares de asilo cuando se supere la cifra de 2.500 detenciones diarias en la frontera durante un promedio de 7 días. En Venezuela, un total de 21.620.705 personas están habilitadas para votar en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, según la Gaceta Electoral difundida ayer por el Consejo Nacional Electoral, que cerró a finales de semana pasada el registro definitivo. Según la información oficial, del total de los inscritos, 21.323.253 son venezolanos residentes en el territorio nacional. 228.241 son extranjeros y 69.211 nacionales inscritos en embajadas del exterior. Para los comicios de este año están inscritos 1.093.727 votantes más que en las presidenciales de 2018 y 460.859 más que en las regionales del 2021. El presidente Joe Biden y su previsible rival en noviembre, el exmandatario republicano Donald Trump, llegaron ayer a la recta final del proceso de primarias, que concluirá con su confirmación como aspirantes de sus respectivos partidos. Tanto los demócratas como los republicanos celebraron ayer votaciones internas en Montana, Nueva Jersey, Nuevo México y Dakota del Sur. Además, el partido de Biden también votó en Washington, D.C. Como se esperaba, tanto Biden como Trump se impusieron en esa contienda, las primeras que enfrenta el republicano desde que fuera hallado culpable la semana pasada por alterar documentos de su empresa para silenciar a una actriz porno y proteger su carrera presidencial en el 2016. La poeta colombiana Piedad Bonet fue galardonada con el 33º Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía, considerado el Nobel de Poesía en las letras en español y portugués. Según Patrimonio Nacional de España, el objetivo del galardón es premiar el conjunto de la obra poética de un autor vivo, que por su valor literario constituya una aportación relevante al patrimonio cultural compartido de la comunidad iberoamericana. En el veredicto, el jurado destacó el legado literario de Bonet. Dijeron, es una voz actual de referencia en la poesía iberoamericana, con un trato elaborado del lenguaje que le permite acercarse a la experiencia vital con profundidad y belleza y a responder con humanidad a la tragedia de la vida. Fin de la cita del dictamen del jurado. Piedad Bonet es, además de poeta, novelista, dramaturga. Sus obras han sido traducidas al italiano, el inglés, francés, sueco, griego y portugués.
Para mis días pido, Señor de los naufragios, no agua para la sed, sino la sed. No sueños, sino ganas de soñar. Para las noches toda la oscuridad que sea necesaria para ahogar mi propia oscuridad. No hay cicatriz, por brutal que parezca, que no encierre belleza. Una historia puntual se cuenta en ella, algún dolor, pero también su fin. Las cicatrices, pues, son las costuras de la memoria, un remate imperfecto que nos sana dañándonos, la forma que el tiempo encuentra de que nunca olvidemos las heridas. Y este poema cortito es una maravilla. El amante es el que da las batallas. El amado, en cambio, pobrecito, no es más que un ser imaginario. La gran Piedad Bonet. Enhorabuena, felicitaciones para ella. Leo acá, Elliot Adams, quien fuera de los asesores fundamentales en el Departamento de Estado para los asuntos con Venezuela durante la administración Trump, escribió un artículo en el Council of Foreign Relations donde advertía que si el juez federal que lleva el caso de Citgo decide autorizar la venta, eso beneficiaría a Nicolás Maduro. Una venta forzosa de la compañía petrolera Citgo pocos días antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela sería una bonanza propagandística para el régimen de Maduro y el gobierno de Estados Unidos debería retrasarla, dijo textualmente Elliot Abrams en su artículo. Esto nos lleva a considerar, ¿es factible que esto ocurra? ¿Que se venda Citgo? Recordemos que desde los tiempos del gobierno interino, Citgo no está bajo control de la administración central en Venezuela. Fue procurador general de ese gobierno interino el doctor José Ignacio Hernández. Vamos hasta Boston para hablar con él. José Ignacio, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. César, muy buenos días. Como siempre, un gusto enorme estar contigo de nuevo. ¿Qué opinión te merece este artículo del señor Elliot Abrams? Muy bueno. De hecho, me parece que Elliot logra apuntar lo que yo creo es una gran contradicción en la política de Estados Unidos hacia Venezuela. Hay que recordar que las políticas no se juzgan por sus intenciones, sino por sus resultados. Y lo que ha venido pasando entre el 2023 y 2024 arroja resultados inconsistentes con el objetivo de promover la democratización en Venezuela. ¿Por qué? Rápidamente lo explico. Por un lado, Nicolás Maduro fue aliviado de la carga de la deuda, porque como tú bien dices, no representa a Venezuela en Estados Unidos, es decir, no tiene que lidiar con la deuda, pero la política de Estados Unidos ha derivado en ingresos fiscales adicionales por las licencias petroleras, es decir, la situación de Maduro está notablemente mejor. La oposición representa a Venezuela en Estados Unidos, pero no tiene ingresos, por lo tanto no puede negociar la deuda pública legada de 170.000 millones de dólares. Y a pesar de eso, Estados Unidos retiró la política de protección de Citgo en el año 2023, dejando a la oposición, digamos, desvalida, a Citgo desvalido, y eso es lo que permite explicar en buena parte la crisis que hoy día tenemos. ¿Qué puede ocurrir, José Ignacio? Lo que va a ocurrir, César, los juicios en Estados Unidos tienen la gran ventaja de que uno puede anticipar los pasos por la seguridad jurídica y la fidelidad a los tiempos procesales. Lo que va a ocurrir es que el 15 de julio va a haber una audiencia pública en la Corte de Delaware, en la cual la Corte de Delaware va a decidir quién es el ganador del proceso de subasta judicial de las acciones de PDV Holding. Hay que recordar que hasta el 11 de junio, hasta el 11 de este mes, el síndico procurador, digamos, quien administra el proceso de venta, está recibiendo estas ofertas finales. El 17 de junio debería ya tomar la decisión final. Entre el 17 de junio y el 15 de julio ajustar algunos detalles, y ese día, el 15 de julio, digamos, ya la suerte de Citgo a través de PDV Holding estará echada. Bien, ocurre lo que sospecha Elliot Abrams y por lo visto tú también. Políticamente hablando, entonces, ¿qué va a pasar? Sin duda, es una coincidencia lamentable, ¿no?
eso que la frase esta de cuando el universo se pone de acuerdo conspira. En realidad Sí. pareciera que el juez Stark vio el calendario electoral Ajá. y empezó a fijar las fechas del proceso conforme al calendario electoral. Porque lo que va a pasar, César, es que entre mediados de este mes y mediados de julio, las noticias sobre Citgo van a estar otra vez en el tapete. Vas a tener a medios hablando de Citgo, especialistas hablando de Citgo, y eso es la situación perfecta en la cual el régimen de Nicolás Maduro, en este entorno de la posverdad, va a utilizar el tema de Citgo para atacar a la oposición, eventualmente perseguir criminalmente a la oposición, eso es un tema importante, y Sí. cohesionar su base. A ver, ¿qué ocurrió con Citgo? Tratemos de hacer un poco de historia para que hayamos llegado a esta situación que podría tener ya un fin el 15 de julio. La historia de la crisis de Citgo, César, es la historia de la crisis, colapso y destrucción de PDVSA, que empezó, como todos recordamos, en 2002, cuando el entonces presidente Hugo Chávez decidió intervenir políticamente a PDVSA. Esa intervención continuó. La deuda de PDVSA creció de manera insostenible, una deuda que se contrajo incluso no para financiar gastos de capital de la industria petrolera, sino simplemente para recabar deuda y dársela al presidente Chávez o en su caso a Maduro. Y todo ese sistema colapsó, César, en 2014. Y en 2014 el gobierno de Nicolás Maduro tenía que renegociar la deuda. Y especialistas como Ricardo Hausmann señalaron del inminente riesgo de un colapso de la deuda. La respuesta de Maduro, como seguramente recordará, fue perseguir criminalmente al profesor Hausmann. Maduro no renegocia la deuda y entonces en 2015 comienza a endeudar a Citgo. Esto es una operación que no sé si se sabe en la memoria de Venezuela que tantas cosas se nos pasan. Maduro hizo endeudar a Citgo por 2.000, 3.000 millones de dólares para que Citgo le pagara un dividendo a PDVSA y PDVSA le pagara el dividendo a la República y ese dinero se desapareciera en la corrupción. Es decir, ya no solo PDVSA era la caja chica del gobierno, sino Citgo era la caja chica. Y luego en 2016 fue la estocada final. La totalidad de las acciones de la empresa tenedora de Citgo, que es Citgo Holding, la totalidad, el 100%, fueron entregadas en prenda, en garantía a acreedores extranjeros. 50,1% a los tenedores de los bonos 2020, 49,9% a Rosneft. Los especialistas, César, decían a final del 2016, yo incluso intervine, recuerdo, en una conferencia en Venezuela en diciembre de 2016, que Citgo estaba condenada. Era imposible salvar Citgo. Era ya cuestión de tiempo. Por eso, y con esto termino, como yo he escrito en La Gran Aldea, lo que debería ser noticia no es tanto la crisis de Citgo, porque tiene ya 6, 7 años en cámara lenta. La noticia es que a pesar de eso, hoy día Citgo siga siendo una filial de PDVSA. Y eso no ha pasado, César, con el resto de activos de PDVSA fuera de Estados Unidos, que se han perdido todos, y quizás el ejemplo más dramático es la refinería Ninas, que diría que luego de Citgo era el activo externo más importante de Venezuela y hoy día ese activo se perdió en manos de los acreedores y de tratos poco transparentes. De manera tal de que se da la paradoja muy cruel de que el responsable de la eventual pérdida de Citgo es Nicolás Maduro, pero es el que políticamente va a cobrar a su favor. Totalmente. Y la oposición que ha hecho con todos sus errores, yo he sido muy crítico de la oposición, en tu programa he comentado algunos aspectos, he escrito sobre ello, pero hay que ser objetivo. En el balance, la estrategia de la oposición, vuelvo sobre aquello que las políticas públicas se juzgan por su resultado. Al día de hoy, 2, 3 de junio, 5 de junio, Citgo es filial de PDVSA. Es decir, la estrategia de la oposición funcionó. Pero, sin embargo, la oposición va a terminar asumiendo un costo político que no le corresponde. Y lamentablemente la posverdad, César, y con estos, digamos, confusiones que se generan y algunos que confunden interesadamente, pues se está creando una narrativa de que la oposición es la principal responsable de la crisis de Citgo, exonerando a Nicolás Maduro y dándole a Nicolás Maduro material gratis para la elección presidencial. Qué cosa. José Ignacio, muchas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti por la invitación, César. Muchísimas gracias. El doctor José Ignacio Hernández, quien fuera procurador general del gobierno interino, nos habló desde Boston.
9:41 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa. Al regreso, ¿en qué consiste esa nueva orden migratoria que ayer firmó Joe Biden? Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Son las 9:43 de la mañana. Se acerca el verano y Ventilex, fábrica de extractores de aire industriales y ventiladores comerciales a la medida, te ofrece extractores de aire Alfa 48 y Alfa 36 para el control de ambientes cálidos y contaminados. Llama al 954-433-1322, 954-433-1322. Y también para tu empresa que requiere ventilación directa y constante, diseñamos Titan 36, el ventilador industrial más efectivo para puntos fijos. Ventilex, medio siglo de experiencia en ventilación comercial, ventiladores y extractores hechos a la medida. Repito el número, 954-433-1322, 954-433-1322 de Ventilex. Ayer Joe Biden presentó su nueva orden migratoria para restringir el asilo como contrapunto a las políticas de deportación masiva que promete Donald Trump, asegurando que Biden nunca demonizará a los migrantes al tiempo que prometió trabajar con México como un socio igualitario. Vamos a Washington, allí está la profesora de Sociología y Políticas Públicas en la Universidad George Washington, Elizabeth Vaquera. Profesora Vaquera, muy buenos días, gracias por atendernos. Buenos días y gracias por la invitación. ¿En qué consiste esta nueva orden migratoria del presidente Biden? Básicamente es una orden que restringe la elegibilidad para reclamar asilo en Estados Unidos. Esto ha estado en proceso, existe en Estados Unidos desde después de la Segunda Guerra Mundial, en que cualquier persona puede aparecer, puede llegar a nuestras fronteras y pedir asilo por temor a su seguridad. Y básicamente lo que hace esta nueva orden ejecutiva es asumir que la mayoría de personas que llegan a nuestras fronteras pidiendo asilo no son elegibles a esa petición. ¿Cómo en la práctica, cómo va a funcionar entonces? Bueno, lo que va a funcionar de la forma que veo que esta directiva propone es básicamente que solo si hay más de 2.500 personas pidiendo asilo por media por semana, se van a restringir la entrada a esas personas, no se van a considerar los casos. Y solo en excepciones, cuando las personas pueden demostrar que realmente hay un miedo inminente a su seguridad, si son niños, si son personas que vienen por el CBP One, que es una aplicación que existe, van a ser las personas consideradas. Básicamente se cierra la frontera sur en casos de asilo. Se cierra la frontera. Ahora, no me queda muy claro el tema de las 2.500 personas. ¿Cómo se llega a esa cuenta? Sí, hay encuentros en la frontera sur que superen ese número de media diaria por semana. Van a no considerarse más casos hasta que ese número baje durante 2 semanas a 1.500. Entonces, básicamente están contando los encuentros que ocurren en nuestros puntos de entrada sur en el país. Y como no hay capacidad, el argumento que el presidente ha puesto en marcha básicamente argumenta de que como no hay capacidad, esas personas no se van a considerar y se tienen que esperar en México o en sus países de origen. Ahora es solo la frontera sur. Por Canadá no hay ningún problema. No se comenta en la directiva, no se especifica como tal. De manera tal, es un caso muy difícil, por no decir imposible, pero el que quiera entrar por la frontera sur podría hacerlo por la frontera norte. Probablemente. Pero aplica esto a nuestras fronteras. De la forma que está escrito es nuestras fronteras. Aunque se está pensando en la frontera sur. Efectivamente. Aunque no esté perfectamente claro. ¿Y qué ha ocurrido hasta antes de este decreto, profesora?
¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido muchas cosas. Tuvimos una ley que falló, que intentó ser bipartidista y no ha pasado. El Congreso no ha tomado acción en más de 40 años en hacer nada sobre nuestras políticas de inmigración a nivel más general. Entonces, ha sido un problema de que nuestra ley de inmigración, particularmente la de asilo de Estados Unidos, está creada con la Segunda Guerra Mundial. Y no ha sido actualizada para los cambios demográficos y las presiones que han habido en migración en Estados Unidos. Entonces, eso es una respuesta que el presidente Biden ha puesto en vigor por tal de como no ocurre nada en el Congreso, no hay acción en el Congreso, hay muchas presiones políticas y es cierto que hay muchas personas en la frontera sur esperando entrar en Estados Unidos y no tenemos la capacidad como país. Ahora mismo en este momento no hay jueces, no hay personas haciendo este trabajo para procesar tantas peticiones que hay. Entonces, una respuesta a la falta de personal que tenemos en Estados Unidos trabajando en las peticiones de asilo en el país. Pongamos esto, por favor, en el contexto electoral actual que se vive en Estados Unidos. Es una reacción del presidente Biden ante el tono que ha manejado el expresidente Trump, quien ha hecho del tema migratorio pues su gran issue de campaña. Si comparamos el discurso de uno con la reciente medida del presidente Biden, ¿qué es lo que está planteando el señor Trump entonces? Déjeme que pare aquí un segundo y hablemos de un par de cosas. A ver. Da un poco de... A mí me preocupa, ¿no? Como experta en inmigración y estudiando estos temas. Primero que Biden siempre ha hablado de que quería unas políticas humanitarias respecto a los inmigrantes. Y es curioso que esta política o esta medida entre justo días después de que se estableciera o se proclamara el mes nacional de la herencia inmigrante, el mes de junio. Y 4 días más tarde tenemos esta restricción hacia las personas que están más desprotegidas, que son las que vienen pidiendo asilo. Asimismo, es también preocupante que las políticas de Biden están utilizando los mismos artículos legales que Trump utilizó para negar la entrada a personas de origen musulmán en Estados Unidos hace unos años y que creó tantos problemas y desacuerdo, ¿no? Sobre todo con los que estudiamos inmigración. Entonces, para los que están interesados, son los artículos 212F y el 215A de la INA, que se estableció en el 1952 y que da muchos poderes al presidente de Estados Unidos para restringir la entrada de inmigrantes a Estados Unidos. Trump, volviendo a él, sus políticas que estamos escuchando en su campaña son mucho más agresivas, ¿no? Hablan como los inmigrantes contaminando la sangre de este país. Sí, sí. Y que va a haber campos de concentración de nuevo. Es una retórica mucho más agresiva, no solo para los que entran, que sería más parecido a lo que Biden está haciendo, lo de prevención por disuasión es el concepto que está utilizando Biden y que Trump también utiliza. Las políticas de Trump también se enfocan en los que están aquí, a personas que están contribuyendo a nuestra economía, a personas que llevan años viviendo en Estados Unidos, personas que viven aquí incluso legalmente, se sienten atacadas por las políticas de Trump. Biden se está enfocando más en parar la entrada a personas que legítimamente en nuestro país durante más de 60, 70 años hemos sido parte de acuerdos en los que tienen derecho a pedir acceso a nuestro país. ¿Por qué las personas que están legalmente se sienten afectadas o preocupadas o intimidadas por el discurso de Trump? En general, los presidentes históricamente en Estados Unidos han tenido prioridades, con quién se deporta, qué personas son el objetivo de las políticas de inmigración. En Trump, los argumentos son indiscriminados contra todas las personas de origen inmigrante. Incluso las personas que están relacionadas con familias de origen inmigrante. Entonces, no hay prioridades en deportación, no hay prioridades
en quien es atacado. Y hay un discurso francamente racista en cómo Trump habla, que da miedo, crea inseguridad. Por los estudios que llevo haciendo durante 5 años con familias de origen latino, tanto inmigrantes como no inmigrantes, esto afecta al estrés, afecta a su vida diaria. Si tienes un familiar que sea o indocumentado o inmigrante documentado, las políticas, esa retórica afecta tanto como estar afectado directamente a uno mismo. Entonces no podemos pensar las políticas de inmigración como algo que solo afecta a los inmigrantes, sino también a las familias, a las comunidades. Profesora Baquera, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Muchas gracias. Elizabeth Baquera es profesora de Sociología y Políticas Públicas en la Universidad George Washington, allá en la ciudad de Washington. 9:55. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El cosmonauta ruso Oleg Kononenko se convirtió ayer en el primer hombre en alcanzar los 1000 días en el espacio, récord que batió a bordo de la Estación Espacial Internacional. Kononenko, de 59 años, estableció la nueva marca a las 21 horas de Greenwich, después de 5 misiones a la plataforma orbital. La larga estancia del ruso en la estación permitirá a los científicos saber más sobre sus efectos fisiológicos en el organismo, como la degeneración muscular, la pérdida de masa ósea, el empeoramiento de la visión y la pérdida de equilibrio, vértigos. Kononenko, que cumplirá 60 años en 2 semanas, es un hombre récord, ya que el 4 de febrero ya se había convertido en el cosmonauta con más tiempo en el espacio exterior, con 878 días, 11 horas, 29 minutos y 48 segundos, una marca que hasta entonces ostentaba el legendario Gennady Padalka. Todos rusos, ¿eh? Bien, vengamos del espacio exterior al continente, vamos a la ciudad de Bogotá. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a referirse a la supuesta Asamblea Constituyente que ha estado en el centro de la discusión pública en Colombia en los últimos meses. En el saludo al cuerpo diplomático dijo: yo no quiero reelegirme ni creo que una constituyente es el instrumento adecuado aún, pero no niego esa posibilidad en el futuro. Suena un tanto cantinflérico, algo así como el lenguaje del Chapulín Colorado, sin querer queriendo, sí, pero no. Vamos a Bogotá, allí está Marta Elvira Soto, editora de la unidad investigativa del diario El Tiempo. Marta Elvira, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos. Un gusto como siempre. Marta Elvira, ¿por qué el presidente Petro dijo esto? ¿En qué contexto está diciendo estas cosas? Pues mire, la primera vez que habló de una Asamblea Nacional Constituyente fue en Cali, diciendo que se necesitaba un gran acuerdo nacional. Esa palabra del gran acuerdo nacional lo viene mencionando desde hace varios meses, pero hizo un viraje, digamos que en un momento complicado de su mandato. Estamos en un momento complicado de orden público, económico, con escándalos de corrupción que implican a funcionarios de alto nivel del gobierno Petro, con unos niveles de ejecución, de gobernabilidad muy bajos en casi todos los ministerios. Y la gente se pregunta por qué, en cambio de entrar de lleno ya a gobernar en su segundo año, le quedan 2. Está proponiendo un camino que desde un principio lo dijo en las elecciones no iba a tomar, que es el de su reelección. Él dijo: yo voy a estar acá hasta el 2026. Dice que la Casa de Nariño no le gusta, que es fría, que se quiere ir, pero por otro lado están planteando, no solamente él, sino algunos de sus alfiles, atajos para una constituyente sin pasar por el Congreso, que es lo más grave. ¿Cuál es la estrategia? ¿Qué piensa el pueblo colombiano frente a un discurso como este tan resbaloso, Marta Elvira? Pues mire, la única manera de medir qué piensa el pueblo colombiano es cuando hay manifestaciones en contra o a favor del gobierno. Y las últimas le han salido, digamos que no tan bien al presidente Petro, que él creía ganada la calle, como es el poder constituyente del que él habla. Él dice: no soy yo
ni va a ser el Congreso, va a ser el Poder Constituyente. Pero, por ejemplo, personas que antes salían a apoyarlo, como los maestros, están decepcionados por un modelo de salud que les prometieron y no le cumplieron. Algunos grupos de estudiantes también han salido a reprochar que es mucha retórica, pero propia ejecución. Así que no sabemos hasta qué punto vamos a tener ese apoyo, que él está hablando de un constituyente, de un poder constituyente, que es algo etéreo si nosotros lo vemos a la luz de la Constitución colombiana. En la Constitución está claro el camino de cuál va a ser o cuál podría ser la vía para una constituyente, y tiene sí o sí que pasar por el Congreso de la República. Ajá, tiene que sí o sí pasar por el Congreso, pero dijiste, Marta Elvira, que podría no pasar por el Congreso. ¿Cómo sería la estrategia de Petro? Pues eso es lo que él cree, frente a otras voces que dicen que es imposible. Él está diciendo que el acuerdo de paz que firmó el entonces presidente Santos, abriría una puerta para una gran Asamblea Nacional Constituyente. Él dice que ahí se dijo que había que llegar a un acuerdo nacional, convocar a todas las fuerzas, al pueblo, para plantear muchos temas clave de la organización del Estado. De inmediato le contestó el expresidente Santos, además con el apoyo de Felipe González, el expresidente español, y con él, ni más ni menos, la firma del expresidente Mojica, diciéndole: no, señor presidente, no confunda. Lo que se firmó en Cuba no es una vía para una constituyente. Incluso le mandó una carta a Naciones Unidas diciéndole que cuidado con el hecho de que el presidente quiere dejar constancia de que va a utilizar esa ruta para convocar una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia. Ya. Marta Elvira, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Para mí es un gusto. Un saludo para ustedes. ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué nos ataca de repente la ansiedad? ¿Qué ocurre cuando nos ataca? ¿Qué podemos hacer con ella? ¿Cómo podemos superarla? ¿Podemos sacar utilidad de un cuadro de ansiedad? Son varias de las preguntas que se me amontonan a propósito de la ansiedad. A ello vamos a dedicar nuestro foro en el día de hoy. En la ciudad de Linares, en Chile, está la doctora Carmen Julia Marín Rodríguez. Ella es médico psiquiatra con diplomado en patología dual. Carmen Julia, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros. Muy buenos días, César Miguel. Yo muy agradecida de que me vuelvan a invitar y a estar con ustedes. Y en la ciudad de Caracas está la psicóloga clínica y psicoanalista, Soribel León. Soribel, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias a ustedes. Buenos días. ¿Qué es la ansiedad, Carmen Julia? Bueno, yo creo que primero tenemos que partir por entender que la ansiedad es una emoción humana básica, al igual que la alegría, la rabia, la tristeza, ¿ok? Se va a presentar en el ser humano ante ciertos estresores, como un sentimiento de miedo, de preocupación, ¿ok? Ante la incertidumbre de lo que puede ocurrir. Estamos hablando de lo que es la ansiedad normal, ¿ok? Porque tú hiciste algo bien importante, que desde el punto de vista que es la ansiedad debemos partir, porque hay una ansiedad normal en el individuo y hay una ansiedad patológica. Vamos a hablar de la ansiedad normal, creo yo, ¿ok? Para que pueda entender el público general que te escucha, que debemos aceptar este proceso, esta sensación, esta tensión emocional. Yo te voy a dar un ejemplo muy personal. La primera vez que me invitaron a tu programa, por supuesto que estaba ansiosa, ¿ok? Pero ¿qué pasa con esto? Esto nos va a permitir promover respuestas adecuadas, ¿ok? Adaptativas ante estas situaciones de peligro o amenaza, ¿ok? Aunque, por supuesto, es una sensación desagradable, de disconfort, por esta misma tensión emocional. Estamos aprensivos ante el entorno. Hay una sensación inclusive de presentimiento de peligro, pero generalmente cuando estamos hablando, vuelvo a acatar, de la ansiedad normal, generalmente nos adaptamos y buscamos una respuesta, buscamos resolver. La persona que la padece no está preocupada por el síntoma en sí o por la sensación, está preocupada por el evento o el estresor que provoca esta reacción. Ya.
Caramba, no quería causar miedo, ni mucho menos, ¿no? Carmen Julia. Le hago la misma pregunta a Soribel, desde otro punto de vista, desde tu formación profesional, Soribel. ¿Qué es la angustia, la ansiedad, mejor dicho? Eso me parece muy interesante porque efectivamente desde el discurso médico eh, podemos hablar de trastornos de ansiedad, podemos hablar así como lo dice la doctora, ¿no? O sea, de una ansiedad normal, de una que es patológica. Y ahora tú usas la palabra angustia, que efectivamente hay pacientes y los sujetos en general pueden vivir angustiados. Y eso, más allá de ser, porque la ansiedad tiene esta cuestión, o lo podemos ver así como lo dice la doctora, como una alerta, como algo que nos mantiene alerta, como algo que nos mantiene, digamos, en movimiento, pero la cuestión de la angustia ya pierde de alguna forma el por qué. La doctora pone este ejemplo que me parece que es muy bueno, que es, bueno, tengo una entrevista y eso me pone ansiosa. Las personas cuando viven angustiadas, no hay una causa o no pueden identificar muy conscientemente qué es lo que los tiene tan angustiados. Entonces, bueno, a la consulta nos llegan personas que nos pueden decir, bueno, siempre tengo esta sensación en el cuerpo de palpitación o cualquier cosa me pone muy alerta. No pueden identificar qué es en particular. Y entonces, bueno, ahí efectivamente podemos hablar, o bueno, desde donde yo trabajo y me dedico a esto, hay cuestiones más de lo inconsciente que las personas no tienen, como el registro de dónde viene esa angustia. Entonces, bueno, el trabajo es poder pasar un poco por la palabra e ir identificando de qué va para cada uno, ¿no? Carmen Julia, hablabas de la ansiedad normal versus otra que sería patológica. ¿Dónde está la diferencia entre una y otra? Generalmente la ansiedad normal se puede identificar el agente estresor, ¿ok? Es de corta duración. Después que pasa esa situación de estrés o de tensión, va a disminuir la sensación. Por ejemplo, cuando uno va a presentar un examen, la tesis, aparece el pic de ansiedad, aparecen también síntomas fisiológicos, inclusive cognitivos, en donde pueden haber palpitaciones, temblor distal, sudoración, pero después que pasa, el agente estresor disminuye esta ansiedad. En el caso de la ansiedad patológica, o como lo está describiendo la colega de salud mental, se describiría también como angustia, ¿ok? Aquí pasaríamos a hacer lo que es la ansiedad patológica. Generalmente no solamente puede ser frecuente, sino es de fuerte intensidad, no está relacionada, generalmente es más intensa que el estresor como tal, ¿ok? No coincide, es decir, si es un estresor pequeño, pero igual es vivido con una intensidad mayor, es de más larga duración, y muchas veces el individuo, por supuesto, aquí sí se va a centrar en lo que siente, en la ansiedad, en este disconfort, ¿ok? Es egodistónico, es decir, me siento muy incómodo con lo que siento, ¿ok? Como le digo, es más duradera y, por supuesto, en base a los periodos en que se presenta, es que nosotros la vamos a clasificar desde el punto de vista clínico como ansiedad generalizada, las fobias hay pic de ansiedad, los ataques de pánico son pic de ansiedad, ¿ok? También tenemos la ansiedad por separación, que es una de las primeras ansiedades que puede vivir el ser humano. Entonces ahí es cuando pasamos a clasificarla en algo patológico, ¿ok? Sí. Y aunque desaparezca el peligro, se mantiene. Disculpa. Sí. Muy bien. Ansiedad por separación. ¿Cómo es eso? Bueno, este es un proceso por el cual se vive generalmente en la etapa de la infancia y va desapareciendo en la adolescencia. Tiene que ver con ese proceso de separación hijo-madre, ¿ok? Cuando los niños van llevando para... Sí, se nos fue el audio. Aquí... Ajá. A ver. Ahora sí me escuchas. Ahora sí te estoy escuchando, sí. Ok. Disculpa, que entró una llamada. Entonces, lo que te estaba diciendo se presenta en los niños, porque en ellos existe la fantasía de me van a abandonar, qué pasa si no me vienen a buscar, voy a perder a mis padres. Entonces, presentan una serie de síntomas somáticos, es decir, síntomas corporales, igual palpitaciones, este temor, esta tensión, que en muchas oportunidades puede pasar
se puede evolucionar de manera satisfactoria. Otras veces hay que hacer intervención y abordaje dentro del punto de vista psicoterapéutico para que no se intensifique, sobre todo cuando es muy disfuncional y el niño sufre mucho. Ya. Con los psicoanalistas hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y supongo que Soribel estará muy alerta. El foro de hoy es sobre la ansiedad. Y no sé por qué cuando te hice la primera pregunta, Soribel, me vino la palabra angustia. ¿Por qué? ¿Por qué puedo confundir ansiedad y angustia? ¿Son lo mismo o no? Bueno, por eso te decía, me parece que es muy importante y bien interesante esto, porque la cuestión de la ansiedad, la angustia, los términos, uno los ve cotidianamente. O sea, la gente habla de esto, bueno, es que tengo ansiedad o tengo angustia, y a veces hay que escuchar bien de qué están hablando, qué es eso. Yo pregunto mucho, entonces, bueno, ¿cómo es eso que tiene ansiedad? ¿Qué es eso? ¿Qué siente? ¿No? Porque a veces la gente lee cualquier cosa, o sea, estamos en un mundo globalizado en donde, bueno, siento tal cosa y uno entra y busca cualquier, y la gente misma se autodiagnostica o dice lo que tiene. Entonces, bueno, en ese sentido sí me parece que es importante. Sí hay una diferencia, o sea, por lo menos desde el discurso psicoanalítico, la cuestión, la ansiedad tiene cuando hablamos de trastornos de ansiedad es como te decía al principio, como lo dice muy bien la doctora Carmen, o sea, es una cuestión, lo podemos categorizar, cuando uno va al manual diagnóstico está así, trastornos de ansiedad, ¿sí? La angustia tiene más que ver con ese afecto, con esta cuestión que es la señal, que sí hay una parte en donde la angustia señala algo, ¿no? Indica algo, indica que algo está pasando en el mundo interno de las personas, que algo está haciendo ruido, ¿no? Y las personas a veces no saben muy bien de qué va. Entonces, sí lo pudiésemos diferenciar así, la ansiedad como este término, como más dentro del discurso médico, la angustia más como el afecto, como eso que la persona vive y que lo puede incluso describir así, bueno, estoy angustiado, ¿por qué? Bueno, a veces no saben, a veces pueden decir por qué más o menos, bueno, porque tengo tal cuestión en tal lugar, pero la cuestión, la angustia tiene más que ver con el afecto, y para el discurso psicoanalítico sí hablamos de angustia más que de ansiedad. Entonces, bueno, también por algo lo dijiste. Entonces, qué interesante, sí. Ajá. Por eso hay que estar muy alerta con los psicoanalistas, ¿no? A ver, Carmen Julia, hablaste se me fue el término, pero te referías al elemento estresante, ¿verdad? El que produce el estrés. Y dices que una vez que desaparece ese elemento estresante, pues se bajan los síntomas. Te produce ansiedad una entrevista conmigo, pero terminó la entrevista y terminó toda la ansiedad o la angustia. Pero si estamos en un contexto donde ese elemento estresante es permanente o tiene una larga duración, recién te has mudado de país, estás en un país nuevo, no manejas el idioma, y esa es una situación que va a durar mucho tiempo, y el estrés que estás sintiendo, la angustia, la ansiedad, son muy fuertes. Vives con toda esa sintomatología, la palpitación, la sudoración, el temor, el nerviosismo. Ese elemento estresante va a durar, ¿verdad? ¿Qué hacer en un caso como ese, Carmen Julia? Bueno, fíjate, es importante este planteamiento, porque inclusive yo soy migrante, donde hay, si bien somos un país en donde me encuentro en este momento de habla hispana, igual hay culturas diferentes. El estresor se mantiene, sí, pero aquí es importante, primero, como te digo, en el caso de la ansiedad patológica, ¿ok? En donde desaparece el estresor, pero persiste la ansiedad, como te digo, está magnificado el síntoma. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ese estresor es permanente? Primero es importante legitimizar esa sensación, entender que puedo estar angustiado, que puedo estar ansioso ante estos cambios que estoy viviendo, que son continuos. ¿Ok? ¿Qué va a pasar el día de hoy? ¿Qué pasa si de una palabra inadecuada?
¿ok? Los términos que no vayan a ser malentendidos. Entonces tenemos que entender qué es ese proceso. Cuando legitimizamos lo que sentimos, podemos producir cambios, que eso es algo, eso sería lo positivo de esta ansiedad normal, que generalmente nos adaptamos a ella y podemos procesar o podemos entender la situación y generar cambios. ¿Cómo me adapto yo? ¿Qué busco yo hacer para disminuir esta sensación? Para no estar todo el día en hiperalerta, tenso. ¿Ok? Por eso digo, hay que legitimizar, hacer el proceso de adaptación, entender que estos miedos, hay miedos que son irracionales y miedos que son razonables. Entonces, ¿cómo los puedo diferenciar para yo promover un cambio en mí a ese modo de afrontamiento de este estresor continuo? Ya, el tiempo se nos vino encima. De manera que le voy a hacer la última pregunta. Te dejo ya la palabra para concluir a ti, Soribel. Veo que como psicoanalista prefieres el término angustia al término ansiedad. ¿Cómo supero la angustia, entonces? Ese estado como de miedo, de nervio, de tensión. Sí, bueno, esto último que estaba diciendo la doctora me parece que es importante porque es el poder dialectizar, el poder pasar por la palabra eso que nos está pasando. De poder de alguna forma justamente dar forma a eso que las personas sienten. Entonces, y qué es lo que los está angustiando, como decía, a veces no saben qué es. Y es poder, bueno, ubicar, ir viendo de qué va eso, que esta cuestión se puede incluso remontar a la infancia. O sea, entonces es, bueno, poco a poco ir viendo de qué va. Y bueno, para eso son los espacios, digamos, terapéuticos, en donde cada quien va a ir como dándole forma a eso que le pasa y ir lidiando. Cada uno va a encontrar su forma de ver qué hacer con esa angustia, que le sirva para vivir, para trabajar, para saber llevarla, canalizarla, ubicarla. Entonces, bueno, sí, va por ahí. Soribel, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a ustedes. Carmen Julia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, César Miguel. La doctora Carmen Julia Marín Rodríguez, psiquiatra desde Linares, Chile, y la psicóloga psicoanalista Soribel León desde Caracas. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Leo lo siguiente. J salió de la escuela sumido en llanto, envuelto en un intenso dolor. Al llegar a su casa, su madre se dio cuenta de que el niño de 3 años tenía heridas en el área rectal. Llevaba apenas 27 días como alumno de primero de jardín de niños. Más tarde se sabría que Cantos, el maestro de música, y Servando, el que barre, lo agredieron sexualmente en el kinder. Esta historia extraordinariamente desgarradora, muy fuerte. No es un caso aislado. Los casos como el de J son más frecuentes de lo que se reconoce oficialmente. En la última década se registraron 3.534 casos similares. Esto es parte de un reportaje, del reportaje de Predadores en las aulas, publicado en El Universal de Ciudad de México, con la firma de Alejandra Crail y Daniela Guaso. Este reportaje se ha hecho acreedor al premio Rey de España en la categoría de periodismo de investigación. Vamos a conversar con una de las periodistas, con Alejandra Crail, que está en este momento en Marrakech. Alejandra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Qué le pasó? Se complicó el internet en Marrakech. Bueno, entonces mientras volvemos a hacer el contacto con Alejandra, voy a leer más de este reportaje que está realmente dramático. Diariamente un niño o niña es agredido sexualmente por el personal de la escuela a la que asiste. Mientras que el gobierno mexicano ha fallado en garantizar la seguridad al interior de las aulas, el número de denuncias va en aumento. Leo que
aunque la Ley General de Educación en México está establecida la responsabilidad del personal de los colegios de denunciar los presuntos delitos ante la justicia, esto no siempre se cumple. Solo el 52% de estos casos llegó a la Fiscalía. La cifra negra es inmensa. Hay dependencias que no reconocen la violencia sexual en sus escuelas, que no registran los casos o que evitan hacerlos públicos. ¿Por qué esta reticencia? Ahora sí, ya tenemos con nosotros a Alejandra Cray. Alejandra, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César Miguel, qué gusto saludarte y a tu audiencia, un gusto. A ver, este trabajo que llevaste adelante con Daniela Guaso, veo que fue un trabajo que les llevó más de 6 meses. ¿Cuál fue la principal dificultad, Alejandra? Bueno, la principal dificultad fue el acceso a la información, a los datos. La base de datos que nosotras construimos tuvo que pasar por un proceso de solicitudes de transparencia a 32 estados que conforman nuestro país, México. Y la verdad es que tuvimos pues varias resistencias de las autoridades gubernamentales, de las secretarías de educación particularmente, de entregar la información que ellas tenían registradas sobre estos casos. Fue una lucha de varios meses, pero finalmente logramos construir pues una base que nos arroja más de 3.500 casos registrados de manera oficial entre 2012 y febrero de 2023. Y sabemos que pues todavía hay más, porque la información que obtuvimos pues en algunos casos fue corta. Sabemos que hay dependencias que no están registrando los delitos y vamos, sabemos que este panorama, aunque es crudo, es duro, solamente es una pizca de la realidad que realmente se están enfrentando los estudiantes en las escuelas de educación básica. Pero ¿por qué las autoridades, por qué el gobierno, por qué las autoridades escolares se niegan a revelar los datos? Creemos que es una combinación de factores. En un primer lugar, la violencia sexual sigue siendo un tabú, ¿no? Es algo que como sociedad todavía no estamos listos quizá para dialogarlo públicamente. Y también están los intereses adultos, ¿no? Y desde el profesor que está velando por sus intereses, el director que está privilegiando su prestigio y el de la institución que está dirigiendo, hasta las mismas autoridades educativas y de justicia que rompen con esta línea de atención, que es obligada, porque así lo marca la legislación, pero que, bueno, privilegian sus propios intereses por encima de aquellos que dependen de los adultos para salir adelante. ¿A qué conclusiones llegan ustedes luego del trabajo? ¿Qué sugerencias tienen para padres, para autoridades, para maestros? Bueno, primero quizá es algo muy duro, pero reconocer que esos espacios que tendrían que ser los más seguros, las escuelas donde las y los niños pasan pues muchas horas al día, pues quizá no lo son, ¿no? Y creo que esto nos obliga a prestar muchísimo más atención a ciertos detalles, desde cómo está construida la infraestructura escolar, ¿no? Porque especialistas nos decían que los salones, por ejemplo, tienen que ser espacios que desde fuera se pueda ver el interior, porque es un mecanismo de protección para las y los niños, que desde fuera el resto del personal docente, el resto de los compañeros pueda saber lo que está ocurriendo dentro de un aula. Eso es una primera clave. Segunda, hacernos como corresponsables, ¿no? Todos los miembros de la comunidad, no solamente profesores y padres de familia, sino todas y todos los que convivimos con niñas y niños. Y creo que lo siguiente es que la autoridad se atreva a aplicar la política pública que ya existe. La legislación está ahí, marca rutas claras, y creo que nosotros como el resto de los integrantes de la sociedad tendríamos que impulsar su cumplimiento. En el caso de J, que he leído a manera de ejemplo, ¿qué ocurrió? Después de revelado el problema. Bueno, después de revelado el problema, los padres de familia deciden iniciar pues un proceso penal en contra del profesor de música y el intendente, que son señalados por J y su hermano menor, que solo, hay que decirlo, eran 2 de los pequeños agredidos, pero que eran muchos más en este colegio. Y bueno, el proceso penal fue largo, pero se logró algo muy atípico en México, que es pues una sentencia condenatoria. Entonces, eso es uno de los grandes avances que se tienen.
en ese caso, pero el costo ha sido muy alto, porque al día de hoy, tanto J como su hermano, pues siguen teniendo que enfrentar estos procesos de sanación naturales de la mano de especialistas para poder superar el terror que les ha dejado acudir a la escuela y que ese espacio que debería de ser el más seguro, pues dejó de serlos para ellos en algún momento. Creemos que el abuso sexual tiene consecuencias por el resto de la vida de una persona que lo ha vivido. Por eso es tan importante que nuestras autoridades se pongan las pilas y asuman la responsabilidad que les toca en este tema, César Miguel. Sin duda, sin duda. Y este reportaje, Depredadores en las aulas, les ha valido a ustedes el Premio Internacional Rey de España, que ya recibiste, ¿no, Alejandra? Así es, tuvimos el honor el lunes 3 de junio de estar en Madrid y conocer al rey, recibir este importante galardón que es un impulso al periodismo iberoamericano y que por supuesto a nosotras nos enorgullece porque nos da la posibilidad de seguir visibilizando esta problemática en espacios como el tuyo y que más personas estén enteradas de esta realidad y también pongamos en conjunto cada vez más granitos de arena para que esto no vuelva a ocurrir. Así es. Alejandra, en primer lugar, enhorabuena, mi cálida felicitación y de todo el equipo por ese merecidísimo premio y muchísimas gracias por esta conversación tan interesante en la mañana de hoy. Muchas gracias, San Miguel, por el espacio. Un saludo a ti y a tu audiencia. Gracias. Alejandra Crail, quien junto a Daniela Aguaso, pues firmó este reportaje premiado en España, Depredadores en las aulas. Alejandra nos habló desde Marrakech, en Marruecos. Son las 10:33 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, encabeza por 13º año consecutivo la clasificación global de universidades que elabora la consultora Quackrelli Simons, QS, donde destaca el salto del Imperial College de Londres al segundo lugar. Entre las 100 primeras de la lista, la Universidad de Buenos Aires es la que consigue un salto mayor al escalar 24 puestos desde el 95 del año pasado al 71 en esta edición. Inmóvil en el número 1 desde hace 13 años, el MIT es secundado entre los 10 primeros por centros del Reino Unido y de los Estados Unidos, con las únicas excepciones de la Suiza Escuela Politécnica Federal, ETH de Zúrich, en el 7º puesto, y la Universidad Nacional de Singapur en el 8º. He leído un trabajo, un artículo en The New York Times, firmado por Jeff Goodall. El título, The Heat Will Kill You First, Life and Death on a Scorched Planet. Traducido, el calor te matará primero, vida y muerte en un planeta calcinado sería la traducción, chamuscado sería una traducción. Y allí hablan del intenso calor que por lo visto ya sería inevitable, pero el artículo hacía hincapié en cómo algunas ciudades no están concebidas para estos calorones y hay que tomar previsiones. A propósito de esto, vamos hasta Asunción, Paraguay, donde está Oscar Rodas. Oscar es director de Cambio Climático en WWF Paraguay. WWF es la Organización Mundial de Conservación con mayor presencia en el mundo. Oscar, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias, César. Un gusto estar en contacto contigo desde el corazón de Sudamérica, aquí en Paraguay, en Asunción. Un gusto. Y sí, efectivamente, las olas de calor se han venido incrementando en las últimas décadas y hoy en día ya podemos hablar, César, de pérdida de vidas humanas, ¿verdad? Habrán escuchado que en el hermano país de México, en las últimas semanas, ya van por su tercera ola de calor y están reportando casi un centenar de muertes, decesos de personas afectadas por estos golpes de calor. Es decir, que realmente la alta concentración de población
urbana, especialmente en Latinoamérica y bueno, en todo nuestro continente realmente, hace que la afectación a la salud por el cambio climático de los habitantes urbanos sea cada vez más alta. De hecho, que adolecemos, César, de un problema de registro, porque en países como el mío, en Paraguay, no siempre la vigilancia de salud nacional asigna, digamos, efectivamente si la muerte de una persona fue por un golpe de calor o no. Es decir, que hay una estadística todavía oculta en ese sentido. Sin embargo, estuve chequeando las estadísticas de México y son preocupantes porque las muertes por ola de calor en países como México, que están registrados por la Dirección de Vigilancia, han aumentado ostensiblemente en los últimos años. Y ni hablar en estados como el caso de Florida, donde algunas organizaciones reportan que entre el 2019 y 2022 las muertes por olas de calor han subido un 88%. Es decir, que es una situación realmente que tenemos que atenderlo con mucha prioridad, César. A ver, ¿qué es lo que ocurre con las ciudades? Cuando en este artículo leía, él decía, las ciudades no están preparadas para estos grandes calorones. ¿En qué sentido por qué se da esto? Nosotros tenemos que entender, César, y la audiencia también, de que nuestras ciudades hoy en día se han transformado en islas de calor. ¿Qué quiere decir eso, César? De que el porcentaje de superficie construida, cemento, acero, hierros, todo tipo de materiales, digamos, artificiales, ocupa mucho más del 50% de nuestros cascos urbanos. Y en cualquier norma de construcción sostenible, de construcción ecológica, siempre se habla de que por lo menos la mitad de los espacios que habitamos tienen que tener algún tipo de elemento natural. Es decir, que no podemos ocupar en un alto porcentaje con elementos radiativos. ¿Qué quiere decir eso? Que el cemento, el hierro, el acero absorben durante el día el calor del sol y lo van irradiando durante la tarde, noche, lo cual aumenta nuestro agobio, nuestra afectación por el calor, y estamos construyendo ciudades que son islas de calor. Esto ante el cambio climático tiene que cambiar rápidamente. Aquí, como te menciono, en la ciudad de Asunción, desde el año 2007, por ordenanza municipal, tenemos una norma de construcción sostenible donde se certifica que los edificios que van a ser beneficiados con reducción de impuestos, en este caso, tengan una gran parte de su fachada ajardinada, pérgolas, jardines, árboles, y también la estructura externa bajo sombra de la planta arquitectónica esté pintada con colores claros con pinturas reflectivas. Pero los materiales que seleccionamos en nuestras ciudades nos están haciendo vivir en verdaderas islas de calor, querido César. Claro, una cosa son las ciudades que vamos a construir o las construcciones que vamos a tener en las ciudades ya existentes. Pero en aquellas que ya están así de esa manera, con esos excesos de cemento, de hierro y bajos porcentajes de flora, de follaje, ¿qué hacer entonces? En ese caso es lo que se llama una adaptación al cambio climático, querido César. Es decir, que ante las situaciones de hecho como la que acaba de describir, lo que nos toca es adaptarnos. Es decir, que lo que acabo de mencionar, los estacionamientos, adaptarlos para que vuelvan a recuperar espacios de sombra, crear islas de bienestar en nuestros centros comerciales, en nuestras zonas urbanas, promover la cobertura vegetal en los jardines, en las zonas de uso común, como por ejemplo las zonas peatonales. Es decir, que tenemos que readecuar, acondicionar las áreas verdes de nuestras viviendas y del ejido urbano para poder afrontar las olas de calor. Tengamos en cuenta que los ambientes naturales, especialmente los elementos arbóreos, el caso de los árboles, pueden reducir hasta un 10 y 12 grados la temperatura extrema. Es decir, que el propio follaje que podemos recuperar en nuestras ciudades puede mitigar esa situación que acabas de describir. Pero eso tiene que venir no solamente de un cambio, digamos, individual en la forma en que acondicionamos nuestros hogares, sino que también, digamos, políticas de protección a la sociedad que tiene que venir de nuestros ayuntamientos, de nuestros municipios, como acciones urgentes. Oscar, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Muchísimas gracias, César. Y bueno, la crisis climática está aquí, tenemos que adecuar nuestras ciudades y hoy estamos conmemorando el 5 de junio, Día Mundial del Ambiente, y lo estamos reflexionando contigo. Muchas gracias. Así es.
Así es, Día Mundial del Ambiente. Oscar Rodas es el director de Cambio Climático en WWF Paraguay. WWF es World Wide Fund. Y nos habló desde Asunción. 10:41 de la mañana, una pequeña pausa. Y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Esta noche a las 9 por TVV Network, en una nueva emisión de análisis semanal, tendremos la moderación de Carlos Acosta. Carlos va a conversar con sus invitados sobre un tema interesantísimo. Es una pregunta: ¿están los militares venezolanos listos para la transición? Bueno, veremos qué le dicen los invitados a Carlos Acosta esta noche a las 9 por TVV Network. Bien, vamos ahora con otro tipo de música, Carlos. Comprensión, que supieras que no hay en la vida otro amor como mi amor. ¿Qué te pedí? Ese es un bolero clásico y lo canta con una fuerza extraordinaria Lena Burke en La Vida y Amores. Lena, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, don César, querido. Aquí feliz de acompañarle. ¿Cómo van esos ensayos de En la Vida y Amores? ¿Cómo te has sentido en esta vuelta a las tablas? Pues yo creo que la emoción está a tope, porque es el reencuentro, ¿no? Después de 5 años con usted y con Rafael Pollo Brito y con los músicos, con Héctor Molina y el cuarteto, todo el equipo de producción. Ha sido un encuentro muy, muy especial. Yo creo que se siente la vibra sabrosa, ¿no? Sí. Los que no conocen En la Vida y Amores, eso lo definió nuestro director Juan Zucchi como una bolerópera, porque ustedes se cantan los boleros y allí es donde dicen las palabras. Las letras que te tocan cantar a ti son como muy fuertes. ¿Qué te pedí, por ejemplo, no? Sí, es una letra desgarradora, es la súplica que ella le hace a él, de todos los, diciendo por qué está pasando esto, por qué me haces sufrir tanto así, ¿no? Entonces yo creo que a mí me tocan todas esas letras que yo creo que muchas mujeres se van a identificar en el público con cosas que han vivido, con amores antiguos, amores de ahora, de todos los tiempos, ¿no? Yo creo que te pedí es una de las canciones más fuertes de toda la obra, diría yo. ¿Cuál otra te ha sacudido así, te pega de manera más fuerte? Bueno, pues yo creo que Noche de Ronda me sacude completamente, porque es una letra que es de otra manera, ¿no? Es desgarradora, pero de otra manera, va a lo profundo del corazón, como usted la puso en el guión, como parte del momento de la soledad, el momento del rompimiento de la relación. Siempre arroja lágrimas, no solo en mí, en el público, en la gente. Yo creo que esa letra es especial para ese momento de la obra, ¿no? Y he de confesarlo, yo estoy como en lateral tras bastidores, y cuando Lena termina, el primero que grita bravo soy yo, porque no deja de conmoverme lo que hace Lena. Ella solita allí con el piano es algo extraordinario, y es Noche de Ronda, uno de los grandes boleros de ese grande que fue Agustín Lara. Pero tiene momentos en que tú le reclamas cosas durísimas en la pelea, cuando le dice bájate de esa nube y le empiezas a reclamar de todo, ¿no? Sí. O sea, como el bolero bájate de esa nube son como puñales, ¿no? Que le lanzas, pero de una manera, pero son reclamos que uno le hace a la pareja, y yo creo que los boleros son perfectos como ese, bájate de esa nube y ven aquí a la realidad. O sea, ubícate, ¿no? Como se diría en esa época. Sí. Una dosis de Ubicatex.
Le pregunté al pollo cuál le costaba más y me confesó que estoy solo, irremediablemente solo, ¿no? Es el primer bolero el único que cantan, el primero que cantan a dos voces y no se ven. ¿Qué es para ti ese bolero tan fuerte, tan bueno, no? Sí, yo también creo que es un bolero maravilloso, pero que te toca la fibra más profunda, ¿no? En ese momento, y hay que estar, primero hay que estar bien concentrado para no perderse, porque estamos lejos los dos en ese momento del escenario. Es la primera vez que hacemos dúo juntos, el momento ese de la soledad, no nos vemos, tenemos los ojos vendados, sí. Luego nos quitamos las vendas, pero sí, es muy fuerte. Y yo creo que se siente la soledad en este bolero y en este momento de la noche de la obra. Ya lo creo. Invita a nuestros oyentes, Lena. Claro que sí, pues quiero invitarlos a todos a partir de este jueves 6, jueves, viernes, sábado y domingo a las 8 de la noche, y el domingo más temprano vamos a estar en Colony Theater en Lincoln Road en Miami Beach con esta obra maravillosa escrita y magistralmente por don César Miguel Rondón, y bueno, donde la pareja de la obra somos Rafael Pollo Brito, un virtuoso del canto y el cuadro, y esta servidora. Y bueno, pues nada, no se lo pueden perder, porque creo que es una obra que no hay como esta en Miami, en este momento no existe. Y bolero, ópera, bolero, creo que es para la historia, no se la pierdan. Así es, muchísimas gracias, Lena. Nos vemos más tarde en el ensayo. Gracias, César, un abrazo. La gran Lena Burke. Ustedes no tienen idea de la de maravillas que hace Lena Burke en la obra. En la vida hay amores en el Colony Theater. Las noticias de este momento en Conexión Radio. El actor Alec Baldwin anunció ayer The Baldwins, un reality que seguirá el día a día de su familia, compuesta por su esposa y sus 7 hijos, y se estrenará en 2025. Los invitamos a entrar en nuestra casa, a vivir los altibajos, lo bueno y lo malo, lo salvaje y lo loco, dice el intérprete en un video publicado en Instagram, en el que posa junto a su esposa Hilaria Baldwin, con quien se casó hace 12 años. En el post promocional aparecen el actor, su pareja y sus hijos, que juegan, gritan y corretean por la vivienda. El anuncio del reality, que recuerda a otros formatos similares como 19 niños y contando, tiene lugar en medio del proceso legal que atraviesa Baldwin tras matar accidentalmente a la directora de fotografía de la película Rust, Alina Hutchins, en octubre de 2021. 10:54. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, María Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.